Entonces yo os voy a hablar hoy, voy a intentar ser muy breve, sobre uno de los problemas más importantes en salud pública a los que nos enfrentamos. Vale, que veo todavía mucha gente con mascarilla, estamos todavía sobreponiéndonos de la última pandemia que hemos sufrido, de la COVID-19, y os voy a hablar de otro problema aún incluso más importante, que es la resistencia a los antimicrobianos, a los antibióticos. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer para contextualizar un poco la situación es: ¿quién ha tomado antibióticos en el último año? O bueno, más bien, ¿quién no ha tomado antibióticos en el último año? La pregunta va con trampa, es retórica y tendría que ser ¿quién realmente los necesitaba? Y la segunda, y asociado a esto, yo siempre hago la misma pregunta: ¿cuál podemos considerar que ha sido el primer o el descubrimiento más importante en el siglo XX? Seguramente, dependiendo de la franja de edad, puede ser la respuesta muy variopinta. Seguramente la gente de mayor edad posiblemente pueda decir que la lavadora, porque nos ha permitido lavar la ropa sin tener que ir al río, en época sobre todo de frío, y tener que estar frotando. Los más millennials seguramente van a decir que un descubrimiento fundamental del siglo XX ha sido Internet y la posibilidad de poder acceder a toda la información en un solo clic. Y tal vez alguno pueda decir que los antibióticos, porque nos ha permitido curar infecciones de origen bacteriano. Las tres cosas tienen algo en común, y es que las tenemos integradas dentro de nuestro ADN social. Todos sabemos que si tenemos la ropa sucia, la metemos en la lavadora y sale perfectamente limpia. También sabemos que si queremos obtener cualquier tipo de información, de la que sea, la buscamos en Internet y tendremos multitud de respuestas. Y también teníamos asumido que si teníamos una infección de carácter bacteriano, si tomamos un antibiótico, nos curábamos. Las dos situaciones previas las tenemos todavía muy claras, y la segunda ya no es tan clara, y es el motivo de mi presentación. Cuando hablamos de resistencia a antimicrobianos, no significa que nos volvamos nosotros resistentes a los antibióticos. Los únicos mutantes que existen son los que salen en las películas de la Patrulla X o los X-Men. Nosotros nos volvemos resistentes a los antimicrobianos. Y otra cosa que es muy importante tener en cuenta es que la carne no tiene antibióticos, que es otro mensaje que a veces queda un poco disperso. Ni somos resistentes nosotros, ni la carne porta antibióticos. Existen planes nacionales y europeos de vigilancia de residuos de medicamentos, incluidos los antibióticos, que garantizan que el fraude por la presencia de compuestos veterinarios y principalmente antibióticos es muy baja. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de resistencia a antimicrobianos? Estamos hablando de que las bacterias que siempre han sido sensibles o han sido sensibles a los antibióticos ya dejan de serlo. Y básicamente, si sacásemos una foto de la situación, sería la que ven en la pantalla. Cuando un antibiótico funciona, sembramos unas bacterias cualquiera y ponemos un antibiótico, no se ve, ponemos un antibiótico y vemos que alrededor de ese papelito que está impregnado de un antibiótico no crece absolutamente nada, porque el antibiótico funciona. Sin embargo, si la bacteria es resistente, las bacterias crecen alrededor del antibiótico, incluso encima de él. Eso es lo que demuestra la resistencia, es lo que vemos en los laboratorios. Y ahora que está muy de moda de hablar el reto de los 10 años, pues aquí podemos poner una foto nuestra. La situación ha sido así. Hace 10, 20 años, la mayoría de las cepas que encontrábamos en los alimentos, en el ambiente, en los hospitales, eran sensibles a la mayoría de los antibióticos. En cambio, lo que estamos viendo ahora mismo es que son resistentes a muchos de ellos. Incluso encontramos cepas que son, como pueden ver ahí, resistentes a todos los antibióticos, con lo cual tenemos un problema para tratar a ese tipo de infecciones. Y eso conlleva que a veces encontremos noticias en las cuales veamos más o menos de un carácter mediático la muerte de personas asociadas a ese tipo de infecciones. Pero este no es un tema o no es un problema reciente. De hecho, en el discurso de recepción del premio Nobel, Sir Alexander Fleming ya dijo que si no tomábamos los antibióticos de una manera correcta y lo hacíamos de una manera atropellada y poco inteligente, podíamos generar resistencias.
Estamos hablando de 1945 o 50 cuando recoge el premio Nobel. Desde entonces hemos trabajado en el desarrollo y en la búsqueda de antibióticos. Y de hecho, el concepto que se les llamaba eran balas mágicas, porque a diferencia de cualquier otro tratamiento médico o farmacológico, los antibióticos son mágicos. O sea, si tenemos un problema de colesterol, necesitamos un tiempo para equilibrar cualquier tratamiento lipídico o para controlar nuestra diabetes. En cambio, si tenemos una infección de origen bacteriano y tomamos unos antibióticos, si son eficaces, nos empezamos a sentir bien en pocas horas. Por eso ese concepto de balas mágicas. Y desde el descubrimiento del primer antibiótico natural, que fue la penicilina en 1929 y de su desarrollo en los años 40, se desarrollaron multitud de antibióticos. Es más, hasta los años 60 teníamos un gran arsenal de antibióticos para tratar diferentes infecciones. Podíamos elegir diferentes antibióticos para tratar cualquier tipo de infección. Sin embargo, el médico general de Estados Unidos llegó a decir que se acabó el problema de la resistencia a las infecciones. Era una etapa cerrada y que ya podíamos plantearnos otra cosa porque con los antibióticos y las vacunas que se estaban desarrollando, las infecciones en los seres humanos se iba a acabar. Obviamente se equivocó porque ahora mismo es un problema muy grave. Y realmente la lucha de desarrollo de antibióticos y la aparición de resistencias es una carrera, es un problema continuo, es una carrera continua en la cual deberíamos, aquí podemos ver, desde que se empezaron a descubrir los diferentes antibióticos, encontramos sus resistencias. Y es una carrera en la que deberíamos ser muy, muy eficaces, se usa Bolt, pero nos hemos convertido en pierno de Yuna. Y es un problema muy grave a todos los niveles. Un problema a nivel económico, social y en número de muertes. En la Unión Europea, con datos muy subestimados, pensamos que hay más de 25.000 muertes asociadas a infecciones por bacterias multiresistentes con un coste general que supera los 1.000 millones de euros anuales. Datos muy similares los encontramos en Estados Unidos. Sin embargo, en países en vías de desarrollo como Tailandia, los datos son incluso peores, con una economía que es muchísimo más débil, con lo cual es un problema económico y social. Y esos datos, como decía, están muy subestimados. En un estudio reciente, unos investigadores británicos han recalculado y consideran que no eran 25.000, sino 33.000 personas las que fallecían por infecciones bacterianas anuales en Europa. Pero la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas, justo antes del COVID, en 2019, recalculó la situación en España y calculaba que cada año estimaban que fallecían más de 36.000 personas por infecciones por bacterias multiresistentes. Es decir, casi 20 veces más que personas por accidentes de tráfico. Sin embargo, todos estamos concienciados, vemos en la televisión de manera recurrente campañas públicas y privadas sobre mejorar nuestros hábitos viales. Sin embargo, no vemos nada sobre este tipo de problemas cuando vemos que, tanto a nivel numérico como a nivel económico, es un problema muy grande. A mediados de la década pasada, en el Reino Unido, la administración Cameron lo considera que era un problema serio y mandó a hacer un estudio de la situación. Y realmente no se lo encargó a científicos, a microbiólogos como yo, sino se lo encargaron a un economista muy brillante. Hizo un estudio en el cual calculó cuál era la problemática y encontró varios problemas. El primero que vio es que si no hacíamos nada, para el año 2050 sería la primera causa de mortalidad, muy por encima del cáncer. Y nos costaría a nivel mundial un dato que ya no sé traducir los ceros, porque lo que ponen en el informe son 100 trillones de dólares. Pero bueno, no sé si son europeos o son británicos. Independientemente, muchísimo dinero. Y lo que es más importante, tanto ese estudio como un estudio de la Organización Mundial de la Salud indicó que estábamos al borde de entender la medicina como la entendíamos hasta ahora. Porque si no tenemos antibióticos eficaces, las cirugías mayores, los trasplantes, los tratamientos contra el cáncer no se podrán aplicar porque cuando sucede esto tenemos nuestro sistema inmunitario debilitado y necesitamos tomar antibióticos para evitar la aparición de infecciones. Y si no tenemos un arsenal
adecuado para luchar contra ellos, contra ese tipo de bacterias, no podremos entender la medicina como la entendemos actualmente. Es más, en los últimos años, aunque hemos sido azotados por la pandemia, nos hemos dado cuenta que la resistencia a los antimicrobianos es un problema global. De hecho, el G7, en la reunión del 2016 en Alemania, estableció que la resistencia a los antimicrobianos tenía un nivel de importancia similar al calentamiento global. Y ese mismo mes de septiembre de 2016 se estableció por cuarta vez a nivel histórico una Asamblea General de las Naciones Unidas para un tema sanitario, en este caso para tratar las resistencias a los antimicrobianos. Fíjense, solo ha habido 4 reuniones en la Asamblea General de la ONU para hablar sobre sanidad, para hablar sobre el ébola, para hablar sobre el SIDA, para hablar de las enfermedades crónicas, y la cuarta ha sido para hablar de este tipo de problemática de las infecciones por bacterias multiresistentes. Y han establecido una serie de microorganismos más o menos importantes. Y para centralizar un poco y entenderlo un poco más, ¿por qué tenemos este problema? Si hemos tenido una época muy brillante de desarrollo de antibióticos, estamos en una sociedad muy avanzada que hemos sido capaces de encontrar una vacuna para la COVID en poco menos de un año. ¿Por qué nos encontramos en esto? Primero porque no es rentable a ninguno de los niveles desarrollar nuevos antibióticos para la industria farmacéutica. Imagínense que mañana descubrimos un nuevo tratamiento para curar el colesterol o la diabetes. Problemas muy serios también. Será fantástico y seguramente todo el mundo lo tomará y seguramente de una manera crónica. Es decir, tendrá una clientela asegurada. Si desarrollamos un antibiótico que supone una inversión de miles de millones de euros, la recuperación de esa inversión es muy dudosa, porque una vez que encontremos un nuevo antibiótico va a ser de uso exclusivo en los hospitales y solo cuando funcionen el resto, solo cuando no funcionen el resto y en una situación de una infección aguda, es decir, en una situación puntual, en un sitio puntual en un hospital y en un momento muy particular cuando no funcionen los demás. Teniendo en cuenta que las patentes tienen una vida muy corta, de pocas decenas de años, la recuperación de la inversión no es muy segura y por tanto las industrias farmacéuticas están optando por el desarrollo de nuevos fármacos, porque al fin y al cabo son entidades que se deben a sus socios y lo que quieren es obtener beneficios económicos. Pero es que además la resistencia a los antimicrobianos es un problema natural. Cuando se han analizado el permafrost, el hielo permanente que se encuentra en las zonas polares, se han analizado la microbiota, los microorganismos que se encontraban, la información genética de los microorganismos que se encontraban en esos hielos permanentes y se han encontrado multitud de genes de resistencia a antimicrobianos. Es decir, que hace miles de años ya existían mecanismos de resistencia. Al final las bacterias son organismos muy inteligentes. Tienen que buscarse la vida en unas condiciones muy complicadas. Fíjense que en un gramo de tierra hay en torno a 1000 millones de bacterias. En un centímetro cuadrado de intestino tenemos más de 1 millón de bacterias. Con lo cual la vida de una bacteria es muy complicada. ¿Cómo pueden sobrevivir? Creciendo mucho más deprisa que el resto, viviendo en condiciones de alimentación o de ambiente mucho más complicadas o produciendo algún compuesto que mate a su competencia. Claro, si hacen esto tienen que tener un mecanismo para que maten al resto y no se mueran ellas. Eso es lo que sucede de una manera natural. Y cuando se han hecho también estudios en poblaciones humanas, ya no en el hielo congelado, sino en poblaciones que nunca han tomado un antibiótico, como pueden ser poblaciones aisladas del Amazonas, se han encontrado que en las heces, en las cacas de esas poblaciones, de esas aldeas, de esas tribus, se encontraban también bacterias con multitud de genes de resistencia. Es algo natural. Lo que ha pasado es que sigue siendo, lo hemos encontrado también en diferentes ambientes. Lo que ha pasado es que nosotros a nivel de producción de alimentos y a nivel de atención a las personas hemos
los hemos utilizado muy mal, de tal manera que ese proceso natural lo hemos seleccionado. Hemos hecho una selección darwiniana, de tal manera que hemos ido seleccionando bacterias resistentes y haciéndolas más y más frecuentes. Es un problema que afecta a todos los niveles, a la producción de alimentos. En los años 50 se comprobó que si dábamos antibióticos en pequeñas cantidades, los animales, consumiendo en la misma cantidad de alimentos, engordaban más deprisa. Con lo cual, durante un tiempo se utilizaron lo que se llamaban piensos medicamentosos o promotores del crecimiento. Al final era pienso que llevaba cantidades pequeñas de antibióticos que generaban un engorde más rápido. Eso conllevaba que se generasen resistencias cruzadas con otros antibióticos. Y en Europa lo hemos prohibido desde el 2006, en Estados Unidos desde el 2018, pero en países como China o Brasil, grandes productores de carne de cerdo o de pollo, todavía no lo han prohibido. Y además el tratamiento, yo soy veterinario, el tratamiento que se hace a los animales no es como a los seres humanos. No existe Bambi en la producción, no vamos dando un antibiótico a cada lechoncito, a cada gallinita, no. Hacemos un tratamiento a nivel de rebaño. Y además, como la producción, los costes están muy ajustados, lo que se hace son tratamientos preventivos. Sabemos cuándo se va a producir problemas infecciosos en la producción, y lo que se ha hecho durante mucho tiempo es dar tratamientos antibióticos de una manera preventiva a nivel de rebaño para que esa problemática no sucediese, para que, digamos, los márgenes económicos se mantuviesen. Eso ha hecho que se utilizasen muchos antibióticos, algunos que se utilizasen en humana. Ese tipo de estrategias se están empezando a reducir, y hemos comprobado en España, en un plan voluntario, que hemos reducido un antibiótico de último recurso de una manera drástica, por debajo del 99,9%, sin alterar los costes y sin alterar la producción. Y además eso está directamente relacionado, es decir, aquí vemos una gráfica, os los puedo decir para los que no ven la televisión, se ha comprobado que los 3 antibióticos que más se utilizan en los animales, teniendo en cuenta que el 70% de los antibióticos que se consumen a nivel mundial son para el tratamiento de animales, son penicilinas, tetraciclinas y sulfamidas. Y cuando analizamos uno de los principales patógenos del cerdo, que es Salmonella, y analizamos las resistencias que esas salmonelas aisladas del cerdo portan, no nos sorprendemos, pero vemos que hay una correlación directa con el consumo de antibióticos. Vemos que las resistencias más presentes son las tetraciclinas, un tipo de penicilinas, y las sulfamidas. Lo que ya es más preocupante es que cuando analizamos las cepas de Salmonella aisladas en el ser humano, comprobamos que las resistencias que se observan son también las mismas a esas 3 familias de antibióticos, con lo cual el consumo de antibióticos en producción primaria tiene un efecto directo también a nivel de la población general. Y a otro nivel, incluso más importante, es la problemática del abuso y del sobreabuso de antibióticos en la atención humana. Fíjense, el 50% de las recetas de antibióticos que se prescriben en atención primaria no son necesarias, porque muchas veces son presión al médico de cabecera o al pediatra ante una infección de origen vírico. Los antibióticos no funcionan para resfriados, no funcionan para la gripe, solo funcionan para lo que están diseñados, para tratar bacterias. Y la mayoría de los problemas respiratorios que suceden y que se tratan en atención primaria son debidos a virus. Y además, ese exceso ha hecho de consumo de antibióticos que se seleccionen diferentes cepas. Y además, aunque parezca mentira, siempre se dice que los antibióticos son únicamente obtenidos bajo prescripción médica, es decir, hace falta una receta para obtenerlos. Sin embargo, estudios realizados aquí en España se ha comprobado que se siguen obteniendo sin necesidad de receta, y en los últimos años incluso se ha incrementado la facilidad de obtenerlos. Y además, nosotros ya no vamos a culpar entre comillas, a los doctores, ni vamos a culpar a los farmacéuticos, vamos a culparnos a nosotros. Porque también se ha comprobado que España, particularmente España, usamos o conservamos los antibióticos en nuestro botiquín. Nosotros, cuando nos prescriben un antibiótico,
y los consumimos lo que sobran, tenemos que llevarlo al punto sigre de nuestra farmacia y no lo hacemos. Y se ha comprobado que si miramos los datos de diferentes países, España es el país de Europa que más almacena antibióticos y además Europa y particularmente España es un país o una zona donde nos autoprescribimos. Cuando sabemos que algo funciona, es más, yo me acuerdo que hace 4 años me estaba haciendo una entrevista a la televisión de Burgos y la entrevistadora me estaba diciendo que se había sentido muy mal la noche anterior y su vecino le había dicho que tomase esto, que le había ido muy bien, que eran unos antibióticos. Con lo cual, eso del boca a boca, esto me ha ido bien, tómalo, es muy frecuente. Y además también sucede otra cosa que se ha comprobado, que es que como funcionan tan bien, nunca cumplimos la pauta que nos indica el médico. Al tercer día o al segundo día que nos sentimos estupendos, dejamos de tomarlos. Y lo que estamos haciendo es seleccionar aquellas cepas que todavía no eran resistentes o que estaban todavía ahí. Estamos generando la posibilidad de que aparezcan resistencias. Así, en España, a nivel general, si miramos un estudio en cómo nos encontramos, España es el país o un país donde se consumen gran cantidad de antibióticos y a nivel general y particularmente a nivel por persona. Ese punto que vemos, perdón, me estoy yendo. Es un punto, digamos, un outlier negativo. Y luego, por último, también es un problema a nivel ambiental. Todo lo que estamos haciendo a nivel de producción primaria, todo lo que estamos haciendo a nivel de atención primaria, sería muy interesante analizar las aguas residuales de los hospitales y comprobar la gran cantidad de residuos antibióticos que se encuentran, porque muchísimos son metabolizados no son metabolizados y se eliminan por orina o por heces, principalmente por orina. Entonces, cuando se han hecho estudios a nivel ambiental, se ha comprobado que multitud de cepas de animales salvajes portan genes de resistencia a antimicrobianos. Y lo que es más preocupante es que estuarios en zonas de alta producción, como puede ser China y la India, como vamos a ver ahora, se encuentran gran cantidad de bacterias multiresistentes, o en el caso, por ejemplo, de la India, en una zona particular de la India se producen más de las 2/3 partes de antibióticos genéricos que se consumen a nivel mundial. Es una zona muy potente a nivel farmacéutico. Pues se ha comprobado que en aguas abajo, es decir, en el río que circula por debajo de todas esas fábricas, el nivel de ciertos antibióticos, como puede ser el levofloxacino, una quinolona de última generación, era tan elevado en un día como la cantidad de antibióticos que toma toda Suecia en un año. Entonces, estamos liberando gran cantidad de antibióticos que están al final favoreciendo también a nivel ambiental que se generen resistencias. Porque al final todo lo que cuando agredimos o nos agredimos nosotros o agredimos a los animales, al final estamos agrediendo al medio ambiente. Y la única manera que tenemos para tratar este problema, como cualquier otro problema, como la COVID, es tener una aproximación general. La salud no es la atención asistencial. La salud es un concepto mucho más global que no solo abarca la sanidad humana, sino también la sanidad animal y la sanidad ambiental. Y si no abarcamos o abordamos esta problemática, la resistencia a los antimicrobianos en este caso, de una manera global, tratando no solo el ambiente animal, el ambiente humano y también el ambiente ambiental, no podremos controlar este problema. Y ya para acabar, solo 2 mensajes. Aquí dicen que en cada centímetro cuadrado, en cada gramo o en cada intestino tenemos en torno a 10 a la 12, es decir, 1 billón de una bacteria que se llama Escherichia coli. Y hay que sufren más o menos 200.000 mutaciones por día, o sea, modificaciones genéticas por día. Y tenemos, lo pone ahí, en una cucharada de tierra podemos tener más de entre 5.000 y 40.000 especies de bacterias. Y un gen que media la transmisión de este tipo de problemática, no solo de bacterias hijas a madres, perdón, de madres a hijas, sino entre bacterias vecinas, que son las transposasas, es el gen más frecuente en la naturaleza. Con lo cual es muy naif pensar que este es un problema que tiene fácil solución. Y como dice uno de los mayores científicos
a nivel nacional en este tema, que es Fernando Vaquero. No tenemos que confundir la herramienta con la solución. Nosotros no queremos o no debiéramos pensar en curar la resistencia a los antimicrobianos porque es un problema muy serio y muy difícil de abordar. Lo que tenemos que tratar de hacer es tener antibióticos que funcionen para curar las infecciones. Y nada más, si les ha resultado interesante, les recomiendo una serie de libros. Uno de ellos está escrito por un investigador español, Superbacterias, en el cual se hace una reflexión de todo esto que he ido contando, y tienen otros libros en inglés sobre algún patógeno o muy relevante multiresistente, o cómo la manera que hemos producido alimentos durante los últimos 50 años ha afectado a la aparición de resistencias y multiresistencias a los antimicrobianos. Y nada más, muchas gracias por su atención. Bueno, no sé si tenéis preguntas, no sé cómo funciona esto. Sí. Hacemos un debate. ¿Nos animan? Estaba jugando y estaba prestando atención. Bueno. Mujer, ¿puedo? Sí, eso. Yo no podría. Una pregunta. La mayoría de las bacterias hospitalarias sí. Que se contagian en el sistema hospitalario son muchas por el tema de, pienso yo, que no has hablado nada del tema se contagia a través del propio personal sanitario. El ser más pulido. Hombre, yo no. Las protecciones hospitalarias igual ayudaría también mucho, ¿no? Sí, a ver, uno de los. Vale, me han preguntado exactamente cómo afecta la limpieza o los protocolos de vigilancia en los hospitales a la aparición de ese tipo de infecciones multiresistentes. Bien, lo que sí es cierto es que es un problema muy serio en los hospitales. O sea, las infecciones nosocomiales, las que tú vas al hospital para una cosa y te regalan una infección, supone un coste terrible porque puede alargar entre 1 y 2 semanas tu periodo hospitalario, incluso pasar por la UCI. Ya no hablo del fallecimiento, lo cual nos supone a todos pues una media de 1.000 euros diarios, que si son en torno a 10 días, supone 10.000 euros a mayores del coste general. Entonces me hace la pregunta sobre la limpieza. Obviamente no voy a ser muy duro, pero si comparamos la limpieza de un quirófano con una sala de loncheado de una industria alimentaria, yo me operaría en una sala de loncheado. Y los protocolos de limpieza, de cruce y demás necesitan ser revisitados. No solo es importante vigilar qué antibióticos y cómo los recetamos, sino también tenemos que tratar de mejorar la vigilancia ambiental, cosa que la industria alimentaria, sorprendentemente, lo tenemos muy asumido y llevamos mucho tiempo entendiendo que las contaminaciones de los alimentos son debidas al ambiente y controlamos el ambiente para que no llegue esa contaminación al alimento. Eso que es exactamente lo mismo en los hospitales y el alimento sería el paciente, no lo tienen tan claro. Esos planes de vigilancia ambientales todavía no están establecidos y solo analizan el alimento, que es el paciente. Entonces sí que es necesario, y yo me sorprende muchas veces, que la limpieza y los planes de, pues no sé, cuando veo cómo friegan, cómo cambian las aguas, etcétera, que yo trabajo con la industria alimentaria, colaboramos con muchas industrias alimentarias, me sorprende un poco y debería revisitarse. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, gracias. Sí, bueno, sí. Comentas que uno de los grandes problemas, ¿no?, es el acopio de las dosis de antibióticos en nuestras casas. Sí. No te pregunto la solución, te pregunto de cuál es la herramienta o cómo crees que podríamos solucionar eso. O sea, creo que contra la farmacéutica es imposible combatir o es muy complicado, pero a lo mejor contra un sistema de farmacias que te pudiese dar las dosis exactas que te ha diagnosticado. Eso sí que lo hemos hablado, lo hemos preguntado alguna vez, y por qué los blisters siempre hay de más y cuando realmente no son necesarios, y lo que se ha comprobado es que es más económico para la administración y para las antibióticas producir esos formatos que, como se ve en las películas americanas, que te dan las pastillas adecuadas. Podría ser una solución, pero yo creo que es un problema de educación. Si a ti te enseñan que tienes que tomarte durante 3 pastillas durante 8 días y te dan 30, lo que tienes que hacer,
nos tienen que educar, que no tenemos que guardarlas, sino de entregarlas a la farmacia posteriormente. ¿Por qué comprar algo innecesario? ¿Por qué no hacemos que las farmacias Pero, separen esos blisters y te digan... Porque es más económico hacerlo de esa manera. No, de verdad, yo tampoco lo entiendo, pero me han dicho que es lo que nos han explicado farmacéuticos, que es más económico para todos. Al final muchos medicamentos están financiados, es más económico producirlos así que de una manera individualizada, que a granel. Pero es lo que me han dicho, no sé si es verdad. Sí. Hola, quería preguntar acerca de los efectos secundarios. Sí. Porque, bueno, igual me ha pasado que a veces vas al dentista, tienes una infección no sé qué y te dice, tómate esto, o incluso si no tienes nada te van a quitar un diente y te dicen, estate una semana antes tomando y no sé qué. Como que lo recetan con alegría de que aquí no pasa nada, toma antibióticos, tienes que estar un mes, tómate un mes que no pasa nada. Entonces, quería preguntarte tu opinión acerca de cómo afecta eso al sistema digestivo, porque teóricamente estamos llenos de bacterias buenas y que eso... No sé, ¿qué piensas? Porque yo creo que la gente como que no quiere verlo o es que no hay educación para intentar entender. Vale, me están preguntando qué efecto secundario puede tener tomar tantos antibióticos, que a veces es una medicación exagerada sobre nuestra microbiota intestinal. Pues es un desastre, porque los antibióticos no van dirigidos a un grupo específico, por desgracia. Hay algunas estrategias que sí funcionan, como el uso de virus, que van dirigidos a matar ciertas bacterias, pero los antibióticos no, los antibióticos pueden ser más o menos específicos, pero siempre van a un grupo de bacterias que encontramos nosotros, con lo cual provoca una modificación del intestino. Es más, somos animales, y como decía mi profesor de anatomía, el animal que más se parece al hombre, que no a la mujer, es el cerdo. Y hemos comprobado que el cerdo, cuando le damos antibióticos en pequeñas dosis, engordan más comiendo lo mismo. Entonces tiene un efecto claro, que provoca, y si me preguntas por qué nadie lo ha sabido, provoca una disbiosis, un desequilibrio, y obviamente tomar antibióticos de una manera no controlada provoca un desequilibrio intestinal. Y lo que se ha comprobado es que las bacterias que tenemos en el intestino no solo nos ayudan a hacer la digestión, sino tienen efectos también a nivel cerebral, a nivel neuronal, a nivel del ánimo, y tienen mayor efecto. Entonces es muy importante recetar los antibióticos de una manera correcta. Y también nosotros, como que veo también aquí algunas mamás, también no presionar a nuestros facultativos con necesidad de antibióticos o de recetar antibióticos cuando no son necesarios. Entonces, tiene un efecto clarísimo, o sea, es decir, provoca un cambio drástico en la microbiota que con el tiempo, es cierto que con el tiempo vuelve a equilibrarse, porque al final somos animales de hábitos y seguimos comiendo lo mismo. Y con el tiempo acabamos comiendo. Pero sí que hemos visto estudios en los que pacientes que tienen diarreas crónicas y toman antibióticos de una manera crónica tienen una microbiota intestinal completamente diferente a pacientes con la misma problemática que no toman antibióticos o con poblaciones sanas. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo otra pregunta. Vale. Estamos hablando aquí todos que todas las bacterias parecen como malas, ¿no? Has dicho que había un montón en una porción pequeña del intestino, hay un montón. Quería saber también qué porcentaje de bacterias, digamos, son malas respecto a las que son buenas. Ínfimo. Ínfimo. Es decir, tenemos muchísimas bacterias. Lo que pasa es que al final la inmensa es menor al 1%. Primero conocemos únicamente el 1% de las bacterias o digamos de los microorganismos que sí que existen. O sea, tenemos un gran desconocimiento, y de las que conocemos un porcentaje muy pequeño son patógenas per se. Pero también es cierto que cualquier bacteria que tiene mecanismos para colonizar y sobrevivir se vuelve patógena. Es decir, la mayoría de las infecciones en los hospitales son bacterias oportunistas, que generalmente en una persona sana no causarían ningún problema, pero en una persona polimedicada que tiene su sistema inmunitario debilitado y que se encuentra esas bacterias capacidad de crecer porque está el paciente sondado y tiene facilidad de poder llegar hasta las vías urinarias, por ejemplo, pueden sobrecrecer y pueden provocar una infección. ¿Alguna pregunta más? Bueno, y también la normativa exige
que por cada mililitro de yogur tenga que haber más de 10 a la 7, más de 10 millones de bacterias, con lo cual no son todas malas, y en un gramo de fuet o de chorizo para que lo haya tiene que haber esa cantidad también, con lo cual hay muchas, y ahora que estamos viviendo, hablamos de pain, la cerveza, el vino, es debido también a un microorganismo, no a una bacteria, a una levadura, con lo cual tenemos muchísimas bacterias que son beneficiosas. Tenemos pan, tenemos embutido, tenemos queso, gracias a los microorganismos, con lo cual no todo es malo.